Hoy nos ha avanzado, con la SBS, ¿ya? Que esos eran tres los órganos económicos: Contraloría, BCR, SBS. La semana pasada habíamos avanzado ya con dos órganos jurídicos. Esos eran lo que es el Ministerio Público y también la Junta Nacional de Justicia. El día de hoy avanzamos con dos organismos más, de justicia también, que es la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el Tribunal y la Defensoría del Pueblo. ¿Ya? Eh, Acá está. Quizás has escuchado hablar o es la primera vez que vas a leer, vas a informarte, vas a saber sobre la importancia de este organismo, ¿ya? Que se encuentra en la Constitución, que se encuentra en la Constitución, ¿ya? Entonces, este organismo se denomina Tribunal Constitucional, ¿ya? Ahora, eh, definición, dice, es el órgano de control de la Constitución. Para que tengas una idea, recuerda que la Constitución es la ley más importante que tiene un país, ¿ya? Primera idea que tienes que saber, que la Constitución es la ley más importante que tiene un país. En algunos colegios, cuando yo he llegado a dictar, algunos colegios piden dentro de la compra de útiles iniciando el año, cuando uno llega a cuarto, quinto de secundaria, siempre a veces se le pide comprar la Constitución, ¿no? Y el alumno, el papá le compra, ¿no? Y el alumno piensa que tiene que aprenderse la Constitución, ¿no? Es algo imposible que un alumno de cuarto o quinto de secundaria sepa toda la Constitución, o sea, eso es imposible, ¿no? Como te comento. Pero sí, al menos, lo que se quiere de ese libro, de ese documento, esa ley, se quiere que el alumno sepa lo mínimo, ¿no? No se va a saber todos los 206 artículos, es algo imposible. El único que puede saber es el que estudia Derecho, ¿no? El que estudia Derecho al menos tiene que saber, ¿no? Esta ley, que por cierto es la norma más importante que tiene nuestro país. Entonces, entonces, ese libro, como dice acá, el Tribunal Constitucional es el órgano de control. ¿Qué significa ello? Como ese libro es el órgano más importante, y obviamente hay otras leyes, esas leyes no pueden ir en contra de la norma más importante. Por ejemplo, si la Constitución dice que el derecho más importante es la vida, entonces, ¿qué pasa si alguien quita la vida a otra persona? Estaría en contra de este documento. Y por lo tanto, eso tiene pena de muerte. Si la Constitución dice que en nuestro país la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de opinión son derechos fundamentales,
no se puede, nadie puede, o sea, todos pueden opinar, todos pueden expresarse. Y si alguien le impide, ¿no? Por ejemplo, el presidente impide que los periodistas se expresen, estaría atentando contra la Constitución y contra los medios de información. Si te das cuenta, quien se encarga de velar porque se respete los derechos que están en la Constitución es el tribunal. No sé si me llegas a entender esa primera parte, porque eso es muy esencial que lo sepas. ¿De qué se encarga el tribunal? De que es el órgano de control de la Constitución. Es decir, que nadie puede ir en contra de ella. Nadie puede contradecir lo que dice ella. Porque la Constitución también se le denomina la madre de las leyes. Porque a la Constitución también se le denomina la norma más importante de un país. También se le denomina la ley de leyes. También se le denomina la Carta Magna. También se le denomina la norma suprema, la norma fundamental o la ley fundamental. Entonces, la Constitución tiene derechos y bueno, ahí están los derechos de una persona y también están los deberes. Como también ahí está todo lo que el Estado peruano es, qué tipo de régimen económico, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo que en este momento debe estar en tu cabecita, es lo siguiente, que la Constitución es el documento más importante de un país y que ninguna otra ley de menor rango, de menor jerarquía, puede contradecir lo que dice este documento. Si pasa ello, ahí están estos señores del tribunal. Si pasa ello, ahí están los miembros del tribunal para poder velar. Un ejemplo, mira, el año pasado todos sabemos, bueno, que estamos en pandemia, todo ello. Y en el Perú, cuando uno trabaja para una empresa formal, esta persona tiene que pensar en su futuro, porque no todo el tiempo va a ser joven, ¿verdad? En algún momento va a llegar a ser anciano, ¿no? Va a llegar a ser adulto mayor. Y por lo tanto la juventud, su adultez, le han servido para que esa persona en todo ese tiempo ahorre su dinero para una jubilación. Entonces, en el Perú hay dos sistemas de jubilación. Uno La público, AFP, la ONP. obvio, exactamente. Estás atento, hijo, bien. La AFP es del sistema privado y la ONP es del sistema público, ¿no es cierto? Entonces, el privado son las AFPs y el público son la ONP. Entonces, es opcional, ¿ah? Tú bien ingresas a la AFP o a la ONP. Eso está regulado en la Constitución. Sin embargo, el año pasado, el Congreso aprobó para que se le dé la suma de 4 UITs. En ese entonces, la UIT, si no recuerdo bien, costaba 4.300, creo, algo así. Entonces, si tú multiplicabas por 4 UITs, te salía un promedio de 17.000 y tantos soles, ¿no? Entonces, este año la UIT ha aumentado 100 soles, creo, si no recuerdo, son 4.400. Y también el Congreso ha aprobado que se le dé un segundo retiro de 4.400. Ya se está dando en muchos de los casos, o ya muchas personas retiraron ese dinero, que son como 18.000 soles. Entonces, eso, eso ha sido factible
solamente para los que están dentro del sistema privado, es decir, los que se inscribieron en la AFP. Pero sin embargo, aquel que se inscribió en la ONP no han podido retirar ese dinero. ¿Y sabes por qué? Porque en la Constitución dice que el dinero de la ONP es intangible. Se entiende como intangible que el dinero que tiene el Estado no se puede tocar, no se puede devolver, y que este dinero va a servir solamente cuando la persona que aportó en ese sistema se le devuelva ya siendo jubilado. Pero el Congreso, ojo, el Congreso quiso Profesor, también disculpe. apoyar a los... Si mal me Dime. recuerdo, la AFP es una empresa privada que solo invierte el 5% de toda su plata y si mal me recuerdo lo invierte en trabajos informales, se podría decir así, ¿me entiende? Y entre toda esa plata no se lo lleva la AFP, sino se lo lleva la misma persona jubilada. Y la ONP lo que hace es llevarse el 3% en la que dona a los otros jubilados o a los más necesitados. Así más o menos me acuerdo. No sé si estará bien. Eh, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Lo que, lo que pasa es que cuando una, por ejemplo, mira, si una persona gana 1.000 soles, ya, gana 1.000 soles al mes, es un ejemplo nada más, porque puede ganar 2.000, 3.000, 4.000 soles. Entonces, de esos 1.000 soles, si uno pertenece a la AFP le descuenta el 11%. ¿Y cuánto es el 11% de 1.000 soles? 110 soles. ¿Estamos? Pero si la persona trabaja y aporta a la ONP le descuenta el 13%. ¿Cuánto es el 13%? 130 soles. ¿No? La ONP le descuenta más. Bueno, en el caso de mi persona, yo estoy en la ONP, ¿no? O sea, yo no he recibido absolutamente nada. Ahora, y la ONP te pide, para que te jubiles, te pide que hayas aportado más de 20 años. Es decir, si empezaste trabajando a la edad de 20 años, te puedes jubilar a la edad de los 40. Hay muchas personas que no empiezan a los 20, empiezan a los 30. Deben pasar ¿cuántos años? 20 años. A los 50 uno se jubila. Siempre y cuando la persona desee. Y, y ojo, el monto que recibe esta persona de jubilación es un sueldo, es un salario mínimo, es decir, 930 soles. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si la persona, bueno, eso le convendría a una persona, aunque hoy en día ese salario no es mucho, es lo mínimo, ¿no? Pero una persona profesional que labora, que es un ingeniero, que es un, que es un abogado, no le conviene estar en la ONP porque ya sabemos que va a recibir un salario mínimo. Sin embargo, sin embargo, estar en la AFP, imagínate, ganar, acuérdate que el dinero de la AFP se acumula, es acumulativo. Si un ingeniero gana 10.000 soles al mes y está en la AFP, recuerda que ese dinero que va a aportar mensualmente, de estos 10.000 soles, le van a quitar el 11%. ¿Cuánto aportaría en un mes? ¿Cuánto le quedaría, cuánto le daría la AFP cada mes? Le daría 1.100, ¿no es Profesor, cierto? disculpe, si nomás me recuerdo, la AFP también se puede llevar un 3% del dinero y que lo pueda invertir, si mal me recuerdo. Ya. Hace 3 años, 2 años, el Congreso
hizo lo siguiente, hizo una ley. Bueno, había muchas personas que querían su dinero para poder quizás invertir en un negocio. Entonces el Congreso dijo, ya un momentito, ya. ¿Ustedes quieren su dinero? Ya, sí. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a devolver el 95, no, perdón, vamos a devolver del 100%, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a devolver el 95% y un 5% va a quedarse ahí por cualquier eventualidad. Ojo, y dijo, solamente el dinero que tú saques va a ser para poder invertir y poder invertir. Entonces solamente se quedó, no era el 3, era el 5% que se queda ahí. Ahora, bueno, el presidente ha dicho que va a tratar de reformar el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque en la pandemia las grandes AFPs no han perdido. El que ha perdido es el que aporta. Las AFPs siempre han ganado. O sea, para ellas no hay pierde. Eso es algo injusto porque si sin embargo estos dueños de la AFP en toda esta pandemia lo que han hecho es ganar dinero a costa de la misma persona que aporta. Y sin embargo el trabajador se ha visto afectado. Por ejemplo, habían noticias que, por ejemplo, entraban a sus cuentas de la AFP y de tener 50.000, ahora tenían 47.000. Otros tenían 80.000, les aparecía 79.000. ¿Dónde iba esos 1.000, esos 3.000, 4.000 soles que perdían en un día? Supuestamente perdían porque esas personas, o en ese entonces, ese día, las empresas, algunas empresas, como se dice, habían perdido su dinero y ese dinero tenía que pagarlo el que aporta. Y sin embargo, los dueños del FP nunca perdían nada, siempre todos los días ganaban. Por eso se quiere reformar. Ahora, ¿y por qué toqué el tema por qué toqué el tema de la ONP y la AFP? Porque mi ejemplo iba a que el Congreso aprobó que se le devuelva a los de la ONP al menos una UIT, es decir, que cobren 4.400 soles. Una UIT es una unidad impositiva tributaria. Todo el Congreso dijo, bueno, ya sabe qué, nuestros hermanos de la ONP, no ese Congreso, el Congreso que se ha ido hace unos meses, hace un mes atrás, el Congreso dijo, bueno, ¿ya sabes qué? Los de la AFP ya recibieron su plata. Ahora, ¿qué pasa con los de la ONP? Vamos a hacer que también reciban su plata. Vamos a aprobar una ley. El Congreso la aprobó, lo mandó a Sagasti. Sagasti es el presidente de ese entonces para que firme nada más. Y Sagasti sabe lo que hizo con la ley, la observó. Sagasti dijo, bueno, ¿sabe qué? ¿Qué dice la Constitución? Que el dinero de la ONP es intangible, no se puede devolver. Y Sagasti la mandó al tribunal. Y el tribunal, que son 7 personas que le integran, votaron en contra. Es decir, oye, no, esta ley que ha hecho el Congreso, cuya función es esa, crear leyes, está en contra de lo que dice la Carta Magna. Y por lo tanto, lo de la ONP siguen esperando que se le devuelva su plata. Pero todavía no se le ha devuelto, ¿no? O sea, a pesar que han visto leyes que han querido ser para beneficio de la población, de los de la ONP, no se les ha otorgado, ¿no? Entonces, esa era mi idea, que nadie puede ir en contra de la Constitución, ¿no? Nadie puede. Y más adelante vamos a ver también algunas noticias sobre, sobre temas que han ido en contra de nuestra norma suprema.
ya hemos visto, es el órgano, ¿ya? De control de la Constitución, dice. Es autónomo e independiente, ¿ya? Es autónomo e independiente. Es decir, que el presidente no puede meterse en sus decisiones. Nadie, ningún otro organismo. Así como todos los organismos que estamos viendo son autónomos e independientes. El Ministerio Público, la Contraloría, el BCR, la SBS, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, todos ellos son autónomos y son independientes. Acá está pregunta de examen temático. Se compone de 7 miembros, elegidos por 5 años, ¿ya? Entonces, ¿cuántos miembros conforman el tribunal? 7 miembros. ¿Cuánto tiempo está en el cargo? 5 años. Y dice acá, con el título de magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Ah? Dice más, son designados por el Congreso, ¿ya? O sea, ellos son elegidos, son designados por el Congreso. Mira, en este año, este nuevo Congreso va a elegir a los nuevos miembros del tribunal. Los que están en este momento ya culminaron su mandato. Sin embargo, este Congreso ya ha hecho una comisión. Esta comisión se va a encargar, ¿de qué se va a encargar? De poder elegir a los nuevos integrantes del tribunal. Dice, son designados por el Congreso con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros. ¿Sabes cuántos son? ¿Sabes cuántos son los 2/3 del número legal de sus miembros? Es decir, se necesitan, ya, ahorita voy a ponerlo acá se necesitan 87 votos. 87 votos. Esos son los 2/3 de 130. O sea, por ejemplo, presentan a los candidatos, ¿ya? Presentan a los candidatos. A ver, un candidato, por ejemplo, Juan Díaz Pérez, candidato. Entonces, el Congreso debe informarse sobre su hoja de vida. ¿Quién es Juan Díaz? ¿Qué es? O sea, obviamente tiene que tener una profesión, tiene que no estar metido en corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los congresistas, como son 130, ¿no? Se necesita que de los 130, este señor tenga 87 votos. Si no tiene la cantidad de votos, obviamente se tendrá que elegir a otra persona, hasta buscar a los 7 miembros, ¿ya? ¿Qué dice? Además, dice, no hay reelección inmediata. ¿Qué significa esto? Significa que no puede postular, no puede volver a ser otra vez Tribunal Constitucional. Por ejemplo, los que se están yendo ahorita no pueden seguir siendo ya. Deben darle la posta a otros señores que el Congreso va a designar. ¿Ya? Entonces, esos son los aspectos generales que debes saber sobre la definición del tribunal. ¿Ya? ¿Qué más? Requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Lo primero es que hayas nacido en el Perú, ser peruano, ¿ya? Lo segundo es que seas, siempre por ahí me dirán, profe, ¿qué es eso? Ser ciudadano en ejercicio, recuerda, el ciudadano en ejercicio es la persona que puede ejercer libremente sus derechos, ¿no? Es la persona que puede ejercer
libremente sus derechos. ¿Quién es el ciudadano que no ejerce sus derechos? El que está en prisión. Por lo tanto, esa persona obviamente no tiene derecho a participar. Y pues un delincuente pues está prohibido de ser parte de este organismo, ¿no? Profesor, disculpe, Hola. una pregunta. ¿Los ciudadanos también podemos proponer algunas leyes hacia el Congreso? Exacto, sí. Sí podemos proponer. Sí, claro, nosotros, inclusive hay colectivos que se juntan para poder, para poder hacer leyes. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, hace unos 4 o 5 años atrás, los ciudadanos se reunían, ¿y sabes para qué? Para que el Congreso, los congresistas, porque eran los únicos hasta hace unos años que podían postular de manera inmediata. Y así habíamos tenido congresistas que habían estado en el cargo durante 20, 25 años. Y los ciudadanos se reunían y presentaban esta ley al Congreso. Y sin embargo, ¿qué pasó? ¿O qué pasaba? Como ellos se encargaban de aprobar estas leyes, ellos nunca las revisaban. Llegaban, los ciudadanos presentaban esta ley para que ellos no se vuelvan a reelegir, y sin embargo nunca le daban interés por aprobar o por debatirla, hasta que llegó Vizcarra. ¿Y Vizcarra qué es lo que hizo? Convocó el referéndum. Y dentro del referéndum las preguntas que eran de que si nosotros como pobladores estábamos de acuerdo o en desacuerdo con la reelección de congresistas. Entonces muchos marcaron, oye, ¿sabes qué? No, yo estoy en contra. Yo no quiero que el congresista postule inmediatamente. Si quiere ser congresista tiene que pasar 5 años, ¿no? Entonces, pero sí, por ejemplo, otro proyecto de ley que a mí me gustó bastante fue que los mismos ciudadanos presentaron leyes a favor de ¿quién? A favor del maltrato contra los animales. Muchos animales indefensos, ¿qué es lo que sucedía? A veces eran golpeados, inclusive hasta arrastrados, ¿no? Por ciudadanos que a veces, no sé, pues, los encontraban en la calle, ¿no? O algo así por el estilo, y los arrastraban. Y esos animales, ¿no? No podían defenderse por sí solos. Pero ya hay una ley. La ley es que la persona que maltrate o que tenga animales en malas condiciones, esa persona pueda ir hasta a años en prisión. Y eso fue, y ese fue, como te comento, fue una ley que nace de los mismos ciudadanos que pueden hacer leyes, pueden presentar leyes. Las presentan, obviamente ellos no la aprueban, pues porque yo como ciudadano presento una ley, ¿no? Y esta ley, el Congreso tiene que debatirla. Y después de debatirla, se somete a una aprobación o también a una desaprobación. Esa ley puede aprobarse como puede desaprobarse. Por ejemplo, los LGTB. ¿Sabes qué son los LGTB, no? La comunidad LGTB. ¿Sabes qué es la comunidad LGTB? Lesbianas, gays, homosexuales, bisexuales, Claro, transexuales. la comunidad, esa comunidad ha presentado al Congreso para que en nuestro país se reconozca la unión civil, el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Es una ley que nace de los ciudadanos de esta comunidad. Pero vamos a ver, porque el Congreso, ¿no? El único partido que estaba a favor de eso era el, el, el gobierno de Verónica Mendoza, que quería aprobar la unión civil. Inclusive tiene congresistas que son declarados abiertamente gays o son declarados abiertamente lesbianas, ¿no? Entonces,
el único partido que que llevó congresistas homosexuales, gays o lesbianas, es el partido de Verónica Mendoza, ¿no? Que por cierto es de izquierda, ¿no? Es de partido de izquierda. Entonces, a ver, otro, la edad también es importante dentro del tribunal. ¿Y cuántos años? Es 45 años, ¿ya? Ser mayor de 45 años. Entonces, ahí tenemos lo que él le da, ya lo que él le da. Ahora, ¿qué más? También la experiencia también. Y la experiencia es que estos señores puedan haber, dice acá, sido magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo, ¿ya? La Corte Suprema es, es el órgano más importante de qué poder. ¿Te acuerdas? La Corte Suprema. ¿Te acuerdas, chicos? ¿Cuál era, cuál era el órgano más importante? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir? El órgano más importante del Poder Judicial es la Corte Suprema. Es decir, que el magistrado, que el magistrado que quiera ser miembro del TC, ¿ya? Tiene que haber trabajado como miembro de la Corte Suprema, ¿ya? Entonces, o también, por ejemplo, dice ahí mismo también dice ahí también bien claro dice ahí, haber sido fiscal supremo. ¿Quién es el fiscal supremo? El fiscal supremo es el máximo, es la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal supremo, ¿no? Entonces tenemos que el Poder Judicial tiene la máxima autoridad, la Corte Suprema. El Ministerio Público tiene su máxima autoridad, que son los fiscales supremos. Entonces, para ser miembro del tribunal, tiene que haber pertenecido a la Corte Suprema o haber sido un fiscal supremo, ¿ya? Y por acá te presento a los actuales, mira, ya son ya son adultos mayores, ¿no? Ya son, mira, todos ellos son los actuales miembros del tribunal, que por cierto, como te comenté, ¿ya? Muchos de ellos fueron elegidos por el Fujimorismo. Ahora, tú te recordarás que Keiko estaba en prisión, ¿no es cierto? ¿Te recuerdas? Keiko estaba en prisión. ¿Qué es lo que hizo su abogada? Interpuso una acción, ya, luego vamos a ver qué es una acción de inconstitucionalidad. ¿Y sabe lo que dice la abogada? Dijo, bueno, ¿sabes qué, señores, miembro del tribunal? Voy a presentar un habeas corpus, porque mi abogada, pues el habeas corpus va a defender la libertad de la persona. Mi patrocinada, la señora Fujimori, se encuentra mucho tiempo en prisión, y ustedes, que son el máximo órgano de justicia en el país, que va a decidir, ¿no? Va a decir si ella continúa en prisión o ella sale en libertad. Estos señores se encargaron de decidir que Keiko tenía que ser libre. Tenía que ser libre. O sea, la libertad de Keiko hoy en día, Keiko le debe su libertad a estos señores. Porque si no, si estos señores hubieran votado en contra, Keiko hubiera
seguido en prisión. Pues sin embargo, ellos decidieron que Keiko salga en libertad. Mira, también otra noticia. A ver, un momentito, ya voy a cargar voy a cargar. Mira, también otra noticia que pasó hace unos años atrás, la Telefónica, le voy a mencionar la noticia, ¿ya? Voy a buscar la noticia de la Telefónica, donde el tribunal le perdonó la deuda. Imagínate, la Telefónica debe mucho dinero al Estado, mucho dinero. Sin embargo, estos señores, ¿sabes lo que hicieron? Que la Telefónica no le pague, le perdone la deuda. Ahorita vamos a buscar la... es de que los señores fueran enemigos del Perú, en lugar de... Ahorita les comparto, ya, a ver, ya salió acá. Ya, vamos a ver, ya, ahorita lo comparto para que ustedes, conjuntamente conmigo, vean la noticia, ¿ya? Que de verdad causó mucha indignación, bastante indignación. Mira, ¿se observa? ¿Sí? Comparto imagen del diario Sí, peruano, ¿se ve? sí, ¿Se profesor. lee? Ya, mira, dice acá, mira, esto es una noticia del diario peruano, ya, fue, bueno, hoy estamos jueves, pero esta noticia ya es pasado. Dice, ya sabemos que TC, que es Tribunal Constitucional, declara fundado. Fundado es que acepta. Declara fundado pedido de Telefónica para no pagar 729 millones de soles a la SUNAT. O sea, estos señores del tribunal, decidieron, aceptaron que Telefónica no le pague al Estado peruano a través de la SUNAT la suma de 729 millones de soles. Imagina, son 729 millones de soles, ¿ah? Para mí, ¿qué tú crees? ¿Que por ahí no le haya dado su milloncito a cada tribunal? Son 7. Su milloncito nada más. Oye, toma un milloncito, para ti un milloncito, 7 millones. Ya 7 millones le doy a ustedes y no pago mis 7. Y ustedes deciden que yo no pague 729 millones de soles. Decisión se dio con 5 votos a favor. Mira, 5, o sea, de los 7, 5 votaron a favor, es decir, y 2 en contra. Dice, informó la presidenta del tribunal, Marianela Ledesma. O sea, 5, o sea, acuérdate que si son 7, siempre es la mitad más 1, ¿no? Para que se dé una ley es 4, o sea, en este caso fueron 5 los que decidieron eso y 2 estaban en contra, ¿no? Y cómo el Estado, cómo Telefónica no va a pagar el Estado. La noticia dice, ¿no? Esta noticia dice, es este año, mira, 19 de febrero de 2021, es de este año nomás. El Tribunal Constitucional se declaró fundado el amparo presentado por la empresa telefónica para que se deje sin efecto el cobro de una deuda con la SUNAT ascendente a 729 millones de soles. La presidenta del tribunal, Marianela Ledesma, confirmó que decisión se dio con 5 votos a favor y 2 en contra. La decisión se ha tomado por mayoría bajo el argumento de afectar el plazo razonable en el cobro de la deuda tributaria, indicó la magistrada del TC.
En el 2017, Telefónica del Perú interpuso un recurso de amparo ante el TC para que se deje sin efecto el cobro de una deuda por 729 millones de soles, por concepto de intereses moratorios aplicados a impuestos no pagados entre el 2000 y 2001. O sea, la Telefónica no ha pagado impuestos en estos años y por lo tanto el tribunal ha dicho, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar tus impuestos, ¿no? Y ¿sabes lo que ha hecho lo mismo el tribunal? No, es que esos impuestos ya pasaron, por lo tanto, eso queda sin efecto. Dice, la entidad empresarial de telecomunicaciones considera que esa suma deriva de la demora en el cobro. O sea, mira, qué inconscientes son estos señores que porque no les cobraron a tiempo, ¿no? O sea, ellos ya no están obligados a pagar, ¿ya? Entonces, dice, Ledesma informó que ella, o sea, la única mujer que integra el tribunal, ella ha votado en contra, o sea, ella ha dicho, no, ustedes sí tienen que pagar. Ella dice, Ledesma informó que ella y el magistrado Manuel Miranda votaron en contra de la pretensión de la empresa, por considerar que su demanda debería de ser vista en el Poder Judicial y no en el TC. A favor de declarar fundado el amparo votaron los magistrados Augusto Ferrero, Ernesto Blue, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Eloy Espinosa Saldaña. Entonces, chicos, ahora, si quieres ver la noticia de Keiko, también vamos a buscar. También vamos a buscar la noticia de Keiko, ¿ya? Vamos a buscar la noticia de Keiko, ¿no? Para que veas, ¿ya? TC deja libre a Fujimori. Aquí como coloco. Por acá también debe estar, ¿ya? Ya, mira, vamos a ver el video, entonces vamos a ver el video, ¿ya? Vamos a ver un videito. Me avisan si tiene audio, ¿ya? El Pleno del Tribunal Constitucional ¿Tiene audio? Mm, Sí, profesor. Ya, entonces, acordó por mayoría declarar fundado el recurso de habeas corpus que se la corrupción. Lo que están en contra de la corrupción son esos señores, mira. Ellos siempre votan en contra. En caso de la Telefónica, votaron ellos dos, ¿no? Manuel Miranda y María Ledesma. Cuando Fujimori salió en libertad, también ellos no querían que salgan en libertad. Y se sumó este señor, ¿no? Entonces, Manuel Miranda es este señor, Ernesto Blue es este señor, Ernesto Blue, Carlos Ramos es el señor, y José Luis Sardón de Taboa es este señor. Entonces, estos son los señores. Ya dentro de unos meses vamos a tener nuevos miembros del TC, nuevos miembros. Ya estos señores van a dejar el cargo y se van a elegir a nuevos miembros. Ellos son los actuales miembros del TC. ¿Ya? ¿Qué más? La sede es el único órgano que su sede no esté en la capital, no esté en Lima. ¿Y en dónde se encuentra? En Arequipa. El Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa. Acá sí me equivoco. La ciudad de Arequipa. Puede tener sus sesiones en cualquier lugar de la República. ¿Ya? ¿Qué significa ello? Que puede reunirse en cualquier parte del país. En cualquier parte del país. Pero acuérdate que es el único órgano, ¿ya? Que se encuentra, ¿ya? En la ciudad de Arequipa. Exactamente, ¿ya? Exactamente. A ver, un momentito. Exactamente en...
Pero ya sabemos, a ver, ya sabemos, en Arequipa, exactamente en la ciudad de Yanaguara, así se llama donde está la sede, ¿ya? Pero mayormente opera acá en Lima, que son muy raras donde se reúnen, ¿ya? Ciudad de Yanaguara, ¿ya? Bueno, distrito de Yanaguara sería, ¿no? Distrito, porque Arequipa ya está como ciudad, distrito de Yanaguara, ahí está. Dice, ¿qué es quórum? El quórum es la cantidad de personas para poder llevar a cabo su asamblea. O sea, por ejemplo, si quieres debatir sobre un caso X, ¿no? Para que se lleve a cabo el caso, tienen que asistir 6 personas. 6 personas. Si hay 5, no hay quórum. Si hay 3, mucho menos. O sea, de los 7, ¿no? Al menos para que puede faltar uno, ¿no? Con 6 se puede iniciar el debate a ese tema que ellos están viendo, ¿no? 6 es el mínimo para iniciar una asamblea. ¿Ya? Sentencia del tribunal. Dice, conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Mira, acá vamos a ver qué es la acción de inconstitucionalidad. A ver, la acción de inconstitucionalidad es que va en contra de la Constitución, ¿no? La palabra inconstitucionalidad significa que esta norma va en contra de la Constitución. Y acá hay un ejemplo, mira. Dice, la SUNA, acceso a secreto bancario de cuentas que tengan más de 10.000 soles sería inconstitucional según un especialista. ¿Sabes qué? La SUNA hace unos meses dijo, bueno, en conferencia de prensa dijo, el jefe dijo que iba a levantar el secreto bancario a las personas que tienen en sus cuentas más de 10.000 soles. O sea, si la persona tenía 15, 10, 20, 30.000 soles en sus cuentas, la SUNA iba a levantar sus cuentas. Iba a ingresar a sus cuentas e investigar qué tipo, la persona, por qué tenía ese dinero. Y la Constitución dice algo muy claro, que la persona tiene derecho al secreto bancario. Es decir, que nadie puede pedir, nadie puede venir, ¿no? Nadie puede venir, nadie puede pedir que levanten tu secreto bancario para que veas cuánto dinero es lo que tienes. Eso es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, la SUNAT estaba diciendo, no, la persona que tiene más de 10.000 soles se le va a levantar el secreto bancario para ver para ver por qué tienen tanto dinero. Pero como ya dice acá, acceso a secreto bancario de cuentas que tengan más de 10.000 soles sería inconstitucional según especialista. La SUNAT informó que tendrá acceso a la información de las cuentas de ciudadanos y empresas con 10.000 soles o más. Esta semana la SUNAT informó que a partir de este mes los bancos deberán entregar la información financiera de los clientes y empresas que tengan de 10.000 soles a más en su cuenta. La medida de la SUNAT ha generado preocupación a diversos especialistas quienes indican que esto viola el derecho al secreto bancario y podría generar el riesgo de una filtración de información financiera. ¿Sabes quiénes pueden, por ejemplo, cuando Humala deja de ser presidente, ¿no? Y se dan cuenta que Nadine tenía mucho de dinero en sus cuentas bancarias. Pero en ese caso, un juez determinó que se le levante el secreto bancario a Nadine Heredia, su esposa. Ahí cuando el juez o el fiscal pide, eso sí es legal.
porque la Constitución dice que solamente se le puede levantar el secreto bancario a las personas cuando lo pide un juez o cuando lo pide un fiscal. Pero sin embargo, ¿quién lo está pidiendo acá? La SUNAT. Y por lo tanto la SUNAT no es juez ni es fiscal, es un ente tributario. Entonces la SUNAT estaba yendo en contra de la Constitución y por lo tanto sería un tema inconstitucional. Sigamos leyendo la noticia. ¿Eh? Dice, pero ¿se puede tomar alguna acción para evitar esta disposición de la SUNAT? El abogado penalista Carlos Caro señaló que una acción, ahí es lo que te decía, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la función del tribunal? Dice, conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué decía acá? Dice, señala que una acción de inconstitucionalidad podría evitar esta medida de la SUNAT. Se trata de normas inconstitucionales que podrían perder eficacia según cada caso, mediante una acción popular, una acción de amparo o una acción de inconstitucionalidad. Señaló otra vez su cuenta de Twitter. Dice que más, a ver, además dice, recordó que el secreto bancario es un derecho constitucional, según el artículo 5, número 2 de la Carta Magna. Según indica, esta información solo puede ser levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso. Ya lo que te acabo de mencionar. ¿Quiénes son los únicos que pueden pedir un levantamiento del secreto bancario? Acá está, el juez, el fiscal de la nación o una comisión investigadora del Congreso. Sin embargo, el economista Luis Alberto Arias Minaya señaló también mediante Twitter que la disposición de la SUNAT tiene fines constitucionales. La SUNAT puede acceder al secreto bancario para fines constitucionales legítimos, como son la lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Bien, entonces eso era la noticia. A ver, seguimos por acá. Conocer en última y definitiva instancia la resolución negatoria de habeas corpus, acción de amparo y acción de... Mira, lo que pasó con Keiko es que su abogada había presentado habeas corpus a los jueces, pero como no encontró una respuesta alguna en los jueces, fue a los miembros del TC para que le den solución a su habeas corpus. El habeas corpus es una garantía que se presenta para que la persona recobre su libertad. Entonces lo que hicieron los miembros del TC es que ellos decidieron que Keiko debería estar libre. Y por eso es una función de ellos, es una atribución. Dice, conocer los conflictos de competencia o de atribución asignados por la Constitución conforme a la ley. Ahora, por acá tenemos otra noticia. Otra noticia tenemos por acá, ¿no? También de los medios de comunicación. Dice, gobierno presentó acción de inconstitucionalidad contra Ley Mulder. Esta noticia ya es pasada. Esta noticia fue cuando era presidente, si no recuerdo, era presidente Humala, me parece, o PPK. A ver, vamos a ver. Dice, el ministro de Justicia dijo que la norma impulsada por el congresista aprista Mauricio Mulder vulnera derechos como la libertad de expresión y el principio de libre mercado garantizado en la Constitución. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, presentó durante la tarde del jueves ante el tribunal una acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privado. Dice, la base fundamental de esta acción es que están resquebrajando los derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la información sobre las tareas del gobierno y la obligación del Estado de informar, difundir sus políticas y logros de la ciudadanía, manifestó. Te resumo esta parte. El gobierno en ese entonces quería, no quería dar a conocer lo que estaba haciendo. O sea, no quería informar a la prensa lo que estaba haciendo. Entonces, y como todos queremos saber lo que hace el gobierno, entonces este congresista presentó una ley porque estaba prohibiendo a que los medios de información puedan seguir difundiendo noticias.
Dice, en ese sentido, Heresi dijo que la norma impulsada por el congresista aprista Mauricio Mulder vulnera derechos como la libertad de expresión y el principio de libre mercado garantizado por la Constitución. Dice, igualmente, aseveró que el gobierno tiene el firme compromiso de garantizar la libertad de expresión e independencia de los medios de comunicación. No podemos aceptar que quienes no creen en las críticas de los medios usen las argucias de una norma, a todas luces inconstitucional, como elemento regulador de la publicidad y la prohíba. Precisó que el gobierno respalda las otras acciones de inconstitucionalidad contra esta norma presentada por diversas bancadas parlamentarias, así como aquella que presentarán los gremios periodísticos, y anunció que se evalúa la posibilidad de presentar ante el Congreso un proyecto de ley alternativo, ya que las acciones de inconstitucionalidad toman su tiempo en el TC. ¿Ya? Entonces, eso fue con respecto al tribunal. Ahora, la Defensoría del Pueblo. ¿De qué se encarga? Tú me dirás, profe, defienda al pueblo. No, no es eso. No es eso. La Defensoría del Pueblo tiene como función, dice, es un órgano incorporado en la Constitución de 1993. ¿Qué significa ello? Que en el año 92 no existía. Años atrás no existía, sino empieza a funcionar desde el año 1993, que tiene por finalidad la protección de los derechos de los ciudadanos, tanto en lo que respecta al cumplimiento de los derechos humanos como en la mejor atención de la administración pública. Entonces, ¿qué más? El defensor del pueblo, dice, la defensoría es conducida por el defensor del pueblo. Es elegido y removido por el Congreso. Pregunta de temático, ¿quién elige o quién remueve al defensor del pueblo? La respuesta es el Congreso. ¿Con cuántos votos? Con el voto de los 2/3 del número legal, es decir, con 87 votos. ¿Ya? Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. ¿Qué significa la misma inmunidad? La misma inmunidad significa que ellos no pueden ser detenidos, no pueden ser apresados, ¿no? Salvo que le encuentren en delito flagrante. ¿Qué significa ello? Significa, ¿qué pasaría si el defensor del pueblo ya es detenido en estado de ebriedad? Eso es delito flagrante. ¿Por qué? Porque está cometiendo algo indebido. Y el caso que es detenido manejando en estado de ebriedad, eso es delito flagrante. Pero de ahí, un congresista o un defensor del pueblo tienen inmunidad. Hasta ahorita de hoy lo tienen, ¿ya? Gozan de la misma inmunidad y las mismas prerrogativas que los congresistas. El cargo dura 5 años, igual que los miembros del TC, y puede ser elegido de manera inmediata, ¿ya? Y por acá tenemos el actual defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho. Actualmente se desempeña como defensor del pueblo. También culmina su cargo también este año. Ha sido presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en el proceso de elecciones generales para las presidencias de 2016, y así también ha sido presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en el periodo de las elecciones municipales de 2014. Walter Gutiérrez Camacho. Acuérdate bien ese nombre, ¿ah? Requisitos para ser defensor del pueblo: haber cumplido 35 años de edad, ser por nacimiento y, ojo, ser abogado. Ser abogado. No puede ser ingeniero, no puede ser médico, debe ser abogado. Y tenemos funciones del defensor del pueblo: defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Pregunta de examen, ¿ya? ¿Quién defiende los derechos fundamentales de la persona y la sociedad? Es el defensor del pueblo. Supervisa el cumplimiento de los deberes y de la administración estatal
y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si en un hospital te están dando un mal servicio, el defensor del pueblo puede acudir y obviamente puede denunciar ese tipo de atropello, ¿no? Porque todos en el Perú necesitamos ser atendidos por los hospitales o por las clínicas. Si pasara ello, entonces, pero eso es algo que mayormente se conoce, pero no se denuncia. Y además porque el defensor del pueblo no va a estar ahí todo el tiempo, pues, ¿no? Esto yo pienso que, por ejemplo, lo que está pasando según el gancho con el agua, ¿no? Que no hay un buen servicio por parte de Sedapal. Entonces, el defensor del pueblo pone una denuncia, pero en el Perú esas denuncias tienen mucho tiempo para poder resolverse. O sea, demoran para su solución. El defensor del pueblo presenta informe al Congreso una vez al año y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa de la formación de leyes, puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí tenemos los dos temas. Su temático ya está habilitado, ¿ya? Pueden ingresar, ¿ya? Pueden ingresar a su temático. Cualquier consulta, cualquier pregunta, me la hacen saber, por favor.